La cueva de la que nadie regresa se encuentra en lo profundo de un bosque olvidado, un lugar donde la luz del sol apenas penetra y el silencio es tan denso que parece absorber el sonido de tus propios pasos. Los lugareños la llaman la boca del infierno, un nombre que evoca imágenes de pesadillas y horrores indescriptibles. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la leyenda, pero todos coinciden en una cosa: aquellos que se aventuran en su interior jamás vuelven a ser vistos. Una noche oscura y sin luna, un grupo de amigos decidió desafiar la advertencia. Eran jóvenes, intrépidos y, sobre todo, escépticos. Para ellos, la cueva no era más que una historia para asustar a los niños, un mito sin fundamento. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el bosque, riendo y bromeando, sin saber que cada paso los acercaba más a su destino final. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban a la entrada de la cueva. Un viento helado soplaba desde su interior, como si la cueva misma respirara. Las risas se apagaron y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Sin embargo, ninguno quiso ser el primero en retroceder. Con un último vistazo al mundo exterior, encendieron sus linternas y entraron. El interior de la cueva era un laberinto de túneles y cámaras, cada uno más oscuro y estrecho que el anterior. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que ninguno de ellos podía descifrar. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado, cargado de una humedad sofocante que dificultaba la respiración. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos y el ocasional goteo de agua desde el techo. De repente, uno de ellos, Laura, se detuvo en seco. Había algo en el suelo, algo que brillaba débilmente bajo la luz de su linterna. Se agachó para recogerlo y descubrió que era un collar, un simple colgante de plata con una piedra azul. Debe haber pertenecido a alguien que estuvo aquí antes, dijo, tratando de sonar despreocupada. Pero sus manos temblaban mientras lo guardaba en su bolsillo. Continuaron avanzando, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las sombras parecían moverse a su alrededor y cada sonido se amplificaba en el silencio. Fue entonces cuando escucharon el primer grito. Venía de lo profundo de la cueva, un sonido desgarrador que hizo que la sangre se les helara en las venas. Sin pensarlo, corrieron hacia el origen del sonido, sus linternas temblando en sus manos. Llegaron a una cámara más grande, donde el suelo estaba cubierto de huesos. En el centro de la habitación, una figura encorvada se balanceaba de un lado a otro, murmurando palabras ininteligibles. Cuando levantó la cabeza, vieron que sus ojos estaban vacíos, como si la vida hubiera sido arrancada de su cuerpo. Era uno de los amigos que había entrado antes que ellos, pero ahora era una sombra de sí mismo, atrapado en un ciclo interminable de dolor y locura. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron retroceder, pero los túneles parecían cambiar a su alrededor, cerrándose y abriéndose en nuevas direcciones. La cueva estaba viva, y no tenía intención de dejarlos ir. Uno a uno, fueron cayendo en la oscuridad, sus gritos resonando en las paredes de piedra. Laura fue la última en quedar, su linterna parpadeando mientras corría sin rumbo, el collar apretado en su mano. Finalmente, llegó a una cámara que no había visto antes. En el centro, una figura alta y oscura la esperaba, sus ojos brillando con una luz maligna. «Bienvenida», dijo con una voz que resonaba en su mente. «Has encontrado lo que buscabas». Laura intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La figura se acercó, y todo se volvió negro. La cueva volvió a quedar en silencio, esperando a su próxima víctima. Afuera, el bosque susurraba con el viento, llevando consigo las historias de aquellos que nunca regresaron. Y así, la leyenda de la boca del infierno continuó, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el mal acecha, esperando a los incautos que se atrevan a desafiarlo. El grupo de amigos había desaparecido sin dejar rastro, pero la cueva no estaba satisfecha. Su hambre de almas era insaciable, y pronto encontrarían nuevas víctimas. Pasaron semanas antes de que alguien más se atreviera a acercarse a la boca del infierno.
Esta vez, fue un equipo de exploradores urbanos, expertos en desentrañar los secretos de lugares abandonados y olvidados. Habían oído los rumores, pero estaban convencidos de que no eran más que supersticiones. Equipados con cámaras de alta tecnología, detectores de movimiento y micrófonos sensibles, se adentraron en el bosque con la intención de documentar cada paso de su expedición. A diferencia del grupo anterior, estos exploradores eran meticulosos y precavidos. Cada movimiento era registrado, cada sonido analizado. Pero la cueva tenía sus propios planes. Al llegar a la entrada, sintieron el mismo viento helado que había recibido a los amigos desaparecidos. Sin embargo, no se dejaron intimidar. Encendieron sus linternas y comenzaron a descender por el oscuro túnel. A medida que avanzaban, las cámaras capturaban las extrañas marcas en las paredes, símbolos que parecían cambiar de forma cuando no estaban mirando. Uno de los exploradores, Marta, notó algo peculiar. Las marcas no eran aleatorias, sino que formaban un patrón, una especie de mapa. «Creo que esto nos está guiando», dijo, señalando las marcas con su linterna. Los demás se acercaron, intrigados. Decidieron seguir el patrón, esperando que los llevara a algún descubrimiento significativo. Pero a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si la cueva misma estuviera observándolos. De repente, uno de los detectores de movimiento comenzó a sonar. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podían ver. Apagaron las linternas y se quedaron en silencio, escuchando. El sonido de pasos se acercaba, pero no había nadie allí. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No estamos solos», susurró, y los demás asintieron, sus rostros pálidos de miedo. Decidieron continuar, pero ahora con una cautela extrema. Cada paso era medido, cada sonido analizado. Llegaron a una cámara más grande, similar a la que había atrapado a los amigos antes que ellos. El suelo estaba cubierto de huesos, pero esta vez había algo más. En el centro de la habitación, una figura encapuchada los observaba. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Bienvenidos», dijo la figura con una voz que resonaba en sus mentes. «Han llegado lejos, pero su viaje termina aquí». Los exploradores intentaron retroceder, pero las paredes de la cueva comenzaron a cerrarse a su alrededor. La figura avanzó, y con cada paso, la oscuridad se hacía más densa. Marta intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el silencio. La figura levantó una mano, y una fuerza invisible los arrastró hacia el centro de la cámara. Uno a uno, fueron cayendo en la oscuridad, sus gritos resonando en las paredes de piedra. Marta fue la última en quedar, su cámara aún grabando mientras era arrastrada hacia el abismo. La figura se inclinó sobre ella, sus ojos brillando con una malicia infinita. «Tu curiosidad te ha llevado a tu perdición», susurró, y todo se volvió negro. La cueva volvió a quedar en silencio, esperando a su próxima víctima. Afuera, el bosque susurraba con el viento, llevando consigo las historias de aquellos que nunca regresaron. Y así, la leyenda de la boca del infierno continuó, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el mal acecha, esperando a los incautos que se atrevan a desafiarlo. El equipo de exploradores había desaparecido, y la cueva seguía esperando, su hambre insaciable. Pasaron meses antes de que alguien más se atreviera a acercarse. Esta vez, fue un grupo de investigadores paranormales, atraídos por las historias de desapariciones y fenómenos inexplicables. Estaban decididos a descubrir la verdad detrás de la boca del infierno. Equipados con equipos de detección de energía, cámaras infrarrojas y grabadoras de audio, se adentraron en el bosque con cautela. A diferencia de los grupos anteriores, estos investigadores estaban preparados para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, la cueva tenía sus propios planes. Al llegar a la entrada, sintieron el mismo viento helado que había recibido a los anteriores. Encendieron sus linternas y comenzaron a descender por el oscuro túnel.
A medida que avanzaban, las cámaras capturaban las extrañas marcas en las paredes, símbolos que parecían cambiar de forma cuando no estaban mirando. Uno de los investigadores, Carlos, notó algo peculiar. Las marcas no eran aleatorias, sino que formaban un patrón, una especie de mapa. Creo que esto nos está guiando, dijo, señalando las marcas con su linterna. Los demás se acercaron, intrigados. Decidieron seguir el patrón, esperando que los llevara a algún descubrimiento significativo. Pero a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si la cueva misma estuviera observándolos. De repente, uno de los detectores de energía comenzó a sonar. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podían ver. Apagaron las linternas y se quedaron en silencio, escuchando. El sonido de pasos se acercaba, pero no había nadie allí. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estamos solos, susurró, y los demás asintieron, sus rostros pálidos de miedo. Decidieron continuar, pero ahora con una cautela extrema. Cada paso era medido, cada sonido analizado. Llegaron a una cámara más grande, similar a la que había atrapado a los anteriores. El suelo estaba cubierto de huesos, pero esta vez había algo más. En el centro de la habitación, una figura encapuchada los observaba. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Bienvenidos», dijo la figura con una voz que resonaba en sus mentes. «Han llegado lejos, pero su viaje termina aquí». Los investigadores intentaron retroceder, pero las paredes de la cueva comenzaron a cerrarse a su alrededor. La figura avanzó, y con cada paso, la oscuridad se hacía más densa. Carlos intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el silencio. La figura levantó una mano, y una fuerza invisible los arrastró hacia el centro de la cámara. Uno a uno, fueron cayendo en la oscuridad, sus gritos resonando en las paredes de piedra. Carlos fue el último en quedar, su cámara aún grabando mientras era arrastrado hacia el abismo. La figura se inclinó sobre él, sus ojos brillando con una malicia infinita. «Tu curiosidad te ha llevado a tu perdición», susurró, y todo se volvió negro. La cueva volvió a quedar en silencio, esperando a su próxima víctima. Afuera, el bosque susurraba con el viento, llevando consigo las historias de aquellos que nunca regresaron. Y así, la leyenda de la boca del infierno continuó, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el mal acecha, esperando a los incautos que se atrevan a desafiarlo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.